Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles por la señal Metro en vivo en nuestro programa El Estado que Viene. Y nuestras vías de comunicación son el 5277-0041 para dejar sus mensajes, el 4832-3206 o el 155020-7127. Nuestro correo electrónico, elestadoqueviene@elmetro.com. Bueno, en el programa anterior estuvo Luis Miguel Echeverri, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Tuvimos una cantidad muy grande de llamados telefónicos que siempre agradecemos. Y hoy vamos a hacer una introducción muy cortita. Tenemos invitados importantes que se vinculan nada más con analizar temas muy complejos que estamos viviendo, desgraciadamente, los argentinos hace muchos años y cada vez con mayor intensidad. En este caso, el tema de la Corte, la Cámara, la problemática vinculada con el Poder Judicial, su independencia, si la tiene, si no la tiene, se intentan condicionarlo de alguna manera, en forma directa e indirecta, los discursos de la presidenta que dan señales muy duras hacia el Poder Judicial. Bueno, los temas que han pasado con el caso de Marita Verón, lo que está sucediendo en este momento vinculado con la Casa de Tucumán aquí en Buenos Aires, y la presidenta castigando el garantismo. Siempre estuvo a favor del garantismo, ahora parece que no tanto, ¿no? Y bueno, y algunos temas muy puntuales que hemos tratado en el día de hoy vinculados con el mínimo no imponible y los diputados nacionales pidiendo a la presidenta que convoque a sesiones extraordinarias. Todo esto lo vamos a hablar con el diputado nacional Gerardo Milman. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Gracias por venir. Al contrario. Diputado del GEM, integrante del FAP, del FAM. FAP, perdón. Un hombre muy activo en la Cámara de Diputados. Yo lo veo, te felicito por la cantidad de tareas que estás realizando. Y me gustaría que hiciéramos un pequeño análisis vinculado con estos temas que yo he tirado, sin perjuicio que toques otros. Fundamentalmente las presiones que me da la sensación que existen con respecto al Poder Judicial y estas otras cosas de lo que hoy hicimos, vos participaste, vinculado con el pedido de sesiones extraordinarias. Bueno, respecto al Poder Judicial, lo que ha ocurrido en esta pelea entre el Grupo Clarín y el gobierno, entre el gobierno y el Grupo Clarín, para ser más precisos, ha utilizado todas las herramientas que tenía a su alcance para tratar de interferir en el Poder Judicial. Digo, más importante aún que la resolución de la Cámara Federal Civil y Comercial del jueves de la semana pasada, a mí me llamó la atención el comunicado de varias instituciones vinculadas a la Comisión de Independencia Judicial. Porque primero que integran 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia y fue muy duro esa declaración. Centenares de jueces. Pero hay 2 párrafos que no tienen desperdicio. El inciso B dice que exhortan al Poder Ejecutivo a cumplir con el artículo 109 de la Constitución Nacional, que es el que habla de la independencia judicial. No debería decirse eso jamás, sino los jueces hacerlo. Le piden al Poder Ejecutivo que cumpla con la Constitución, una cosa bastante insólita. Y el artículo 6º habla y se dirige al Poder Ejecutivo, al jefe de gabinete de ministros y al director y al presidente del AFCA, el diputado no renunciado Martín Sabatella, para que le garantice en los medios oficiales, en los medios oficiales, Radio Nacional, Canal 7, la agencia Telam, un espacio para que el Poder Judicial pueda expresarse por los medios oficiales, digamos, ¿no? Cuando la propia ley de medios que tanto defiende el gobierno, en su artículo 121 también, declara que en el único lugar donde fija contenidos plurales, diversos, esos objetivos fantásticos de los cuales se supone esta ley venía a traer, justamente son en los medios oficiales. Vos, yo, todos los diputados, senadores oficialistas, opositores sabemos la imposibilidad de acceder jamás te invitan a Canal 7, salvo cuando nos quieren tomar el pelo. Entonces, cuando nos quieren tomar el pelo, por supuesto, tipo cargada 6, 7, 8. Ahí estamos presentes. Pero bueno, no importa, pero que nos tomen el pelo, eso no es lo malo, sino que no haya espacio plural justamente cuando la ley lo impone y que la justicia tenga que requerir, como poder del Estado, que el Poder Ejecutivo evidentemente no la reconoce como poder del Estado, que le den un espacio. Me parece que eso ha sido más importante aún que el fallo, que por supuesto tiene consecuencias. Y después otro hecho que sucedió también en esta semana que pasó fue vinculado con esta declaración de la Cámara de Diputados
donde autoriza al presidente de la Cámara a que haga una presentación a la Corte vinculado con el tema judicial. Una cosa media loca, ¿no? Bueno, en realidad se ha comprometido todo el gobierno. Ha habido declaraciones de diputados del oficialismo tremendas, del ministro Alac, digamos, que en definitiva es el ministro de Justicia, que se supone que tiene que resguardar la justicia, en definitiva. Yo me acuerdo cuando asumió Alac, fue a la Corte Suprema a una visita protocolar, a sacarse una foto, y ahora se ocupa de intentar llevarse puesta la justicia encima. El senador Fuentes, que antes del juicio de la resolución de la Cámara dijo, si fallan en contra nuestra, le vamos a pedir el jury, y ahora evalúan hacer el jury, digamos. La verdad que... Sí, siempre que estén de acuerdo con lo que hace el gobierno, está todo bien. Si no están en desacuerdo, es destituyente, hay que hacerle un jury. Exactamente, el diputado Cuncar exigiéndole al presidente de la Corte que diga si quiere ser candidato a presidente o no. La verdad que si quiere ser candidato a presidente cuando hay elecciones presidenciales y renuncia a la Corte, es un ciudadano igual que cualquier otro. En todo caso, la única que te debería decir que no puede ser candidata a presidente porque la Constitución se lo impide es la señora Presidenta de la Nación. Sin embargo, habla de otras cosas, pero de eso no. Ahora ha inventado un nuevo cuco, que es Papá Noel, digamos. El nuevo adversario del gobierno, el nuevo defensor de las corporaciones es Papá Noel. Yo no soy creyente, pero hay muchas familias que resguardan que los niños crean en la figura de Papá Noel, en la alegoría. Yo soy contemporáneo de la presidenta y un poquito más todavía. Y yo te puedo asegurar que lo que la presidenta dijo, que los regalos solamente en Reyes y nunca para Navidad, en la época nuestra, cuando yo era chiquitito, mentira. Teníamos regalos, si podían nuestros padres, para Navidad y teníamos algún regalito, si podían también nuestros padres, para Reyes. Así que eso que dijo, bueno, sin ningún sentido. La verdad lo que vino a anunciar la presidenta es que Papá Noel son malo. Los padres. Claro. En definitiva, Esperemos lo dijo que no por cadena oficial. Sí, mis nietos que son chiquititos que no lo hayan escuchado. Que no lo hayan escuchado, claro. Qué bárbaro. Bueno, sí, y otra cosa muy interesante que sucedió en el día de hoy se vincula con el tema del mínimo no imponible, ¿no? No creo que haya muchos casos en la legislatura, yo por lo menos recuerdo, que un grupo tan importante de legisladores, 110 diputados de distintos bloques, pidan sesiones extraordinarias para tratar un tema específico, ¿no? Bueno, ya habíamos durante el año, vos recordarás, Carlos, que hicimos una sesión especial en minoría para tratar este tema. Pidiendo sesiones extraordinarias por convocatoria de la presidenta. Ahora le hemos solicitado una carta firmada por 110 diputados nacionales, lo hacemos los diputados nacionales, pero estuvimos acompañados por varios senadores de distintos bloques. Sí. Lo hicimos por diputados porque como es una cuestión de impuestos, así lo manda la Constitución Nacional. Pero la verdad es que obviamente se vuelve, y cerca de fin de año, la inflación va cada vez absorbiendo más el sueldo, digamos. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ha admitido el aumento de sueldos de productos que son básicos, como los lácteos, que para cualquier familia son un elemento esencial, sobre todo obras sociales, cuando hay niños, las prepagas que afectan a la clase media de manera muy básica, y sin embargo seguimos sin resolver esta cuestión, digamos. La verdad es que la presidenta ha hecho como regalo de Papá Noel o de Mamá Noel que el medio aguinaldo que se va a cobrar en los próximos días esté exento del pago de la ganancia. Eso es una insignificancia porque es medio sueldo, habrá que ver cómo lo calculan, capaz que es nada. Efectivamente, va a tener un bajo impacto. Así es. Digamos, yo hoy le decía en esta reunión que tuvimos, mientras hay cuestiones que deben ser grabadas, el juego, por ejemplo, en la Argentina no está grabado, el plazo fijo de la señora presidenta, si lo especificó, bueno, tiene más de 3 millones de pesos en plazo fijo, no paga impuesto a las ganancias. Y un asalariado de 5.500 pesos sí lo paga. Digamos, hay una injusticia fenomenal. Hoy que se discute tanto acerca de la justicia, lo que ha pasado con el fallo de Marita Verón, pero tanto se viene discutiendo las amenazas a la justicia, si la justicia es independiente, si debe hacer lo que el gobierno de turno quiere. Bueno, la verdad es que en definitiva este es un acto de injusticia fenomenal. Lo cierto es que yo supongo que va a ser muy difícil que la presidenta escuche estos pedidos de la legislatura, ¿no? Porque lo que uno viene observando y durante todos estos años es que el gobierno nacional, todo aquello que no es de su palo, digamos, no existe.
No, estoy convencido que no va a haber extraordinarias por este tema. Yo hoy también hice un pedido para que se convoque extraordinaria por la ley de trata, porque hay una media sanción del Senado y varios proyectos en diputados, y la mayoría oficialista, más allá del llamado de la señora presidenta a Susana Trimarco, la verdad es que ha impedido que avance la ley de trata, que no resuelve el problema, porque esta es una causa que tiene 10 años, las leyes penales no son retroactivas, pero el problema de la trata en la Argentina evoluciona. No, la verdad que la presidenta no nos va a convocar a esto, pero ha sido un hecho simbólico que nos hayamos juntado detrás de un tema que es acuciante para millones de argentinos. Yo también decía que el 20 de noviembre pasado hubo un paro de la CGT que conduce Hugo Moyano y de la CTA de Pablo Micheli, y cuando uno hace una cuenta de cuánto dejó de recaudar, porque los paros, en definitiva, por supuesto, pérdida de trabajo. Son pérdida de trabajo, pérdida de ventas, pérdida de transporte. Bueno, si uno hace la cuenta de cuánto dejó de recaudar y analiza, si subiéramos al 25%, 4 paros de esa característica representan lo mismo. Sin embargo, es preferible para la presidenta que los trabajadores tengan que movilizarse, expresarse, dejar de trabajar, los chicos dejar de ir al colegio, los padres que tienen chicos en el colegio tener la incomodidad de no saber qué hacer con sus hijos, generar un caos fenomenal antes que dar una cuestión que es absolutamente racional, que ha ocurrido en otros años, no estamos pidiendo ningún recurso extraordinario, que debería haber una ley que lo resuelva automáticamente, porque si no todos los años estamos en esta pulseada, porque vivimos en un país con un 25% de inflación. La presidenta logró que esa facultad de incrementar se le pasara del Parlamento a ella, pero no la ejerce, o sea, porque la ha dejado inmovilizada. Bueno, por eso la ejerce, digamos, yo tengo la sensación que este año no se ha actualizado, no por un problema de recaudación. Tiene problemas de recaudación. Hay un problema serio de caja, ¿no? Pero el monto, digamos, se gasta tanta plata en otras cosas. Sí, en fútbol para todos, es correcto. En fútbol para todos se pagan 2.000 millones de pesos por año y no parece importar. Gerardo, otro análisis. La política. Hombre de la oposición, trabajando fuertemente dentro de un bloque determinado que tiene una conjunción de interbloques. ¿Cómo imaginás el año próximo en la conformación del polo opositor? Bueno, la oposición también tuvo otro gesto esta semana que fue conmemorar el 10 de diciembre de 1983. El día lunes, correcto. El 10 de diciembre del 2012, porque la presidenta en el relato quiso festejar el 9, digamos, hasta en eso. Sí, aparte el festejo era de ella y no de la democracia. Que en realidad el festejo era para festejar una resolución, la intimación a Clarín el 7 de diciembre, digamos. Como eso se pinchó, lo cambió, vino el 9. Cambiamos de argumento. Bueno, y ahí digo, ¿qué pasaba qué conmemoramos con el 10 de diciembre? Determinadas cosas. Primero, que lo que primero hacían los gobiernos militares era entrar en las radios, entrar en los canales de televisión, en los diarios. Es decir, acá solo se dice lo que nosotros autorizamos a decir. Eso era una de las cosas que ocurría. Los argentinos nos informábamos por Radio Colonia en aquel entonces para saber qué pasaba en la Argentina. Segundo, se apropiaban de los recursos económicos en los amigos del poder, entre pocos, digamos. Cuarto, se violaban derechos humanos. Hoy hay muchos derechos humanos también. Recordamos aquellos derechos humanos violados. Aquellos son los viejos y hay nuevos de todos los días. Pero de todos los días, la tragedia del 11. ¿Qué te parece? Digamos, hay muchos derechos humanos que la hoy... indignidad que vive tanta gente. Si hoy hiciéramos una asamblea permanente por los derechos humanos de la actualidad, nos llenaríamos de demandas y de recursos, de amparo para presentar. Y el cuarto que hacían los militares cuando estaban en el poder, entraban en los partidos políticos para callar las voces de los opositores. Hoy el sistema de partidos políticos está muy debilitado. Hay un partido hegemónico, partido entre comillas, una fuerza hegemónica que conduce el Poder Ejecutivo, y me parece que la responsabilidad de que quienes estamos en la oposición es sin ninguna duda reconstituir el sistema de partidos. Nosotros hoy tenemos un gobierno populista y me parece que eso seguirá hacia adelante y tenemos que reconstituir una fuerza de centro, más tirada hacia la centro-derecha si se quiere, y una fuerza más de centro tirada hacia la centro-izquierda. Y eso va a ser muy sano para la Argentina, en definitiva, porque hace falta alternancia, no solo la clásica división de poderes, porque la alternancia democrática tiene dos beneficios.
Uno para el que está cerca y activa para poder llegar al poder, para ejercer su plan de gobierno, para mejorar la vida de los argentinos. Pero el otro es que obliga a quien está en el Poder Ejecutivo, que le soplen la nuca, a ser mucho más eficiente, porque los errores tienen un costo político importante. O sea, y esa me parece que es nuestra obligación. Sí, yo me ilusiono con dos grandes fuerzas de oposición, ¿no? Una que seguramente estará representada por el radicalismo y el socialismo, y fuerzas que son las de ustedes, me parece a mí, no es una opinión. Y otra que será seguramente el peronismo federal, disidente, y fuerzas, digamos, afines, por allí, alguna cercanía con el PRO, no lo sé, porque por ahí no es tan simple, y nada más, y no mucho más. El problema sería si ese sector estuviera dividido en 4 o 5 y el nuestro también en 4 o 5, entonces evidentemente el beneficio es para el gobierno y habría una gran desilusión de los votantes, ¿no? Hay que simplificar el tema de los votantes, no tanto a nosotros, los dirigentes políticos, que a veces por ahí vamos divididos y metemos un concejal más, un diputado más y pensamos en eso. Pero el votante tiene que ver que los parecidos, los que piensan parecidos, ofrecen una propuesta única, digamos, porque si no termina dividiendo el electorado su voto, cortando la boleta un poquito acá, un poquito allá, porque se siente comprometido con dos visiones parecidas a la realidad. Me parece que hay que pensar en el ciudadano. Gerardo, tenemos que ir al corte y te cuento rápidamente. Mariela Belgrano, felicito al diputado Milman, lo veo en todos lados, muy bien Milman, que se junten todos los de la oposición. Este es un mensaje que viene a la gente, difícil, pero viene. Líder de Pompeya, sin clientes no hay trata, muy claro los gobiernos son cómplices. Raúl de Palermo, ¿ustedes creen que van a tener extraordinarias a tratar mínimo no imponible? Al gobierno no le interesa. Bueno, sí, lo creemos. Claro, creemos, pero tenemos que intentarlo, ¿no? Es nuestra obligación. Estela de Morón, ¿cuánta plata la justicia? Cuando hay plata, perdón, la justicia hace cualquier cosa, tiene razón la presidenta, sino que le pregunten a los jueces kirchneristas. Bueno, es medio irónico. Matías de Quilmes, democratizar la justicia para este gobierno significa someterla a sus necesidades políticas e ideológicas. Para democratizar la justicia, la Constitución Nacional es muy sabia y habla de juicio por jurados para que la ciudadanía participe que nunca se han implementado, salvo en algunas provincias. En Córdoba está funcionando muy bien. Las encuestas de opinión pública respecto de cómo funciona en Córdoba son muy satisfactorias. Y hay otros países que hace años que lo llevan adelante, así que me parece que ahí hay un camino que nos marca nuestra Constitución también. Gerardo, muchísimas gracias, muy amable. Y a ustedes los auspicios y nuestro próximo invitado. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Una vez al mes, tocate las lolas. Además de traer suerte, previene el cáncer. Y también, una vez al año, visita a tu ginecólogo para hacerte los controles. No dejes de hacerlo. Acordate, una vez al mes, una vez al año. Ospose Integral, compromiso médico. We can definitely make her beautiful. Hace milagros acá, entonces. Eso lo entendí. Que te van a dejar hermosa vos. Digo. La palabra es 168. Con Quiero de Banco Galicia siempre podés canjear tus puntos por lo que quieras, cuando y donde quieras. Entrá a quiero.com.ar. Banco Galicia, cada día más. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad,
y creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones. Controles que monitorean 200 cámaras, apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Bueno, del bloque anterior nos quedaron algunos llamados. Mercedes Palomar, ¿qué significa impulsar un proceso de democratización del Poder Judicial? Y Vudú y la tragedia de Once. Paula de Congreso, somos una república, no una monarquía, el rumbo se ha perdido. Rocío dice que siento bronca por lo de Marita Verón, pero no debe politizarse el caso. Bueno, está con nosotros José Urturbey, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Bien? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme a tu programa. Por favor. Bueno, José, aparte de presidente de la UIA de Salta y CEO de Celulosa Argentina, ha sido el último presidente de la Conferencia Industrial de la UIA que se hizo hace 15 días atrás aproximadamente, ¿no? Sí, hace 15 días aproximadamente. Bueno, contanos un poco cuáles fueron las conclusiones o qué les generó como expectativa y como resultado esa conferencia. No, sin lugar a dudas fue una conferencia súper exitosa, creo que marca un punto de inflexión en la relación del empresariado argentino con el empresariado brasilero, la articulación a nivel público-privada que se vivió en los distintos análisis que se hicieron de cuestiones comunes que tenemos en nuestra integración con Brasil, como es el riesgo de la primarización, la necesidad de profundizar la mayor integración, buscar cadenas de valor que se complementen y no compitan en una oportunidad que nos brinda el mundo hoy a Latinoamérica por el cambio de paradigma que se presenta tanto a nivel económico como a nivel financiero. Y por supuesto mostrándonos un mundo multipolar, a diferencia de lo que nos venían presentando anteriormente las oportunidades internacionales, después de la caída de Lehman Brothers y la caída de la crisis subprime en el mundo. Creo que como conclusión en conjunto vemos que claramente tanto la vocación de Brasil como la vocación de Argentina en sus máximas autoridades es transitar un camino en conjunto en búsqueda de estas oportunidades. Sí, la presencia de la presidenta Dilma Rousseff, junto con nuestra presidenta, por supuesto, fue un hecho realmente para destacar, ¿no? Porque dos presidentas de dos países como Argentina y Brasil en una conferencia empresarial no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Por otro lado, más de 250 empresarios brasileños acreditados. Creo que tuvimos los principales referentes del mundo empresarial de Brasil, del mundo político de Brasil. La mitad de los gabinetes de los respectivos presidentes, tanto de la República Argentina como de la República Federativa de Brasil estuvo. Así que el saldo es súper positivo, nos marca una hoja de ruta, una enorme responsabilidad al empresariado, porque creo que se vislumbra la fuerza que se puede generar a partir de una colaboración de un sector privado a un sector público, en este caso de ambos países. ¿Sabés que a mí me quedó una cosa? Yo estuve presente en la conferencia, me quedó una cosa de una de las charlas que dio un empresario brasileño, creo que era el presidente de la Fiat de Brasil, donde hizo un planteo así, esto PowerPoint, pero muy original, muy bien hecho, ¿no? Y dijo en un momento dado dos palabras, ¿no? Estrategia y inversión, o planificación, perdón, planificación e inversión, ¿no? Y yo dije, estas son las cosas que hacen grande un país. Planificarlo, consecuentemente dar tranquilidad y seguridad hacia el futuro, y consecuentemente aparece la inversión. ¿Estas cosas las tenemos en Argentina de hoy? Sí, era la presentación de Bellini, realmente correcto. Espectacular la presentación. Yo creo que el gran desafío que nosotros tenemos como argentinos es inclinar un mayor nivel de inversión
en nuestra economía para poder mantener el crecimiento que si nosotros vemos en estos últimos 10 años se ha experimentado el país, es decir, hemos duplicado el PBI, triplicado nuestras exportaciones y ahora viene el gran desafío que tenemos en aumentar los niveles de inversión. Pero la planificación como elemento, digamos, anterior a la inversión. Por supuesto que es indispensable. Nosotros desde UIA venimos trabajando fuertemente este capítulo en lo que tiene que ver a la materia industrial, que es nuestro aporte en la economía, y se han trabajado fuertes planes con distintas áreas del gobierno que tienen que ver con la planificación con el Ministerio de Industria, con el del Ministerio Productivo, también del Ministerio de Agricultura, en los aspectos que tienen que ver con la agroindustria también han sido planificados y como te decía anteriormente, creo que ahora el mayor desafío que tenemos en Argentina es la inversión y hay una pequeña reflexión, ¿no? También nos debería llevar una reflexión a nosotros como argentinos. Tenemos casi registrados 130.000 millones de dólares de ahorro los argentinos fuera del país. Sería muy interesante poder venir y traer... estadísticos del Ministerio de Economía que dicen esa cifra de argentinos que viven en la Argentina. Que vivimos en Argentina. Con lo cual ahí digo, creo que como reflexión, simplemente los argentinos deberíamos acompasar y, por supuesto, impulsar y trabajar la inversión extranjera directa. Pero también creo que como señal sería sumamente positivo hacernos cargo de nuestro crecimiento y acompañar con una inversión. Pero yo vuelvo a insistir, a lo mejor que en este carácter que a veces uno tiene vinculado con su oposición, ¿no? Pero estos argentinos que tienen la plata afuera, que la tienen hace muchos años, muchos de ellos, y la falta de inversión vinculada con los extranjeros, ¿no está relacionado directamente con esta falta de una, digamos, estrategia, con la falta de una política productiva que dé tranquilidad y seguridad como para que, como otros países de la región, tengamos las inversiones que otros tienen y que nosotros no? Si yo lo ato más al tema institucional, es decir, nosotros tenemos, recientemente han sido los festejos de 29 años de democracia ininterrumpida, ¿no? Y yo creo que acá me lleva también una reflexión de si analizamos la historia reciente y no tan reciente de nuestro país, y ahí hago un poco de mea culpa y creo que todos debemos hacernos cargo, tanto del sector público, del sector privado, cuáles son las cuestiones que como argentinos nos han llevado a un deterioro institucional. Deterioro en donde de alguna medida también tenemos una suerte de inmadurez que vamos transitando porque solo llevamos 29 años de democracia. Y esto se lo percibe también en las asociaciones intermedias. Hay una tergiversación de los roles, muchas oportunidades que yo vislumbro, de cuál es el rol de los distintos actores en la sociedad, ¿no? Es decir, aquel que simplemente está en un partido político y puede expresarse como tal, y hay actores sociales que están en determinadas instituciones y deben cumplir un rol específico, es decir, no pueden tergiversar el rol. Y así también todo lo que tiene que ver con el republicanismo y todos estos temas que naturalmente nos llevan a tener un desafío en conjunto como país a todo el mundo de trabajar en pos de una mayor estabilidad. José, nos sacan del aire. Otro día, como mismo que me pasó con el presidente de la Sociedad Rural, te tengo que invitar de nuevo porque el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires hace que nuestros invitados lleguen tarde y no podamos cumplirlo y estar con ellos con intensidad. Así que muchísimas gracias. Cómo no, muchas gracias y un placer estar en tu programa. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes los esperamos el miércoles que viene.